El apóstol Pablo nos dice, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios a los santos. Se está refiriendo a los hermanos de la iglesia en Éfeso. Y santos quiere decir apartados, pero apartados para Dios, para vivir una vida santa, apartados para hacer su voluntad y para vivir una vida en santidad que glorifique a nuestro Dios. Ahora vamos a la palabra de Dios en Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado del reino de su amado Hijo. Es decir, estábamos en un reino que no era el reino de Dios, un reino de pecado, de X cantidad de pecado que no quiero mencionar, y nos ha trasladado a una vida de santidad para que nosotros caminemos en la verdad, caminemos en luz como verdaderos cristianos. Nos despojamos del viejo hombre y hemos revestido del nuevo hombre. Ahora somos llamados a caminar como hijos de Dios. Vamos a dar lectura en Efesios. Aquí voy a pedir su apoyo. Efesios 5, capítulo 5, versículo del 1 al 2. Amén. Ese es nuestro objetivo aquí en la tierra, imitar a aquel que nos salvó, a Jesucristo. ¿Y cómo lo vamos a imitar? En amor. ¿Qué más prueba de amor queremos, hermanos? Que Él dio su vida, Él no debiendo nada, para perdón y pecado de cada uno de nosotros, para librarnos de la ira venidera de nuestro amado Dios. Dice, andad en amor, porque sabemos que el amor cubre multitud de pecados. Amén. Nuestro nuevo caminar no tiene nada que ver con el caminar del mundo, y lo vemos en Efesios 3, del versículo 3 al 5. Estas son algunas de las características que vemos en andar en tinieblas: fornicación, inmundicia, avaricias, palabras deshonestas, necedades, truanerías, quiere decir tramposos, que no convienes. Estas son características de vivir en tinieblas, de no tener la luz en nuestro corazón. Y si alguien vive como las características que se acaba de mencionar en este versículo, demuestra que no es de Dios. Y el versículo 5 menciona lo siguiente: en otras palabras, quien vive con esas características que acabo de mencionar y que vemos aquí en el 5, porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo, avaro e idólatra tiene herencia con el reino de Cristo. Quien vive de esta manera está destituido del reino de Dios, está destituido del reino de Cristo y por consecuencia no tiene herencia. Esto lo menciona Pablo en Efesios 5:5. No ha sido transformado, vive aún en tinieblas. Y si uno enseña que puede ser cristiano y vivir como se menciona en estos versículos, pues déjame decirte, hermano, que no es de Cristo y terminará una vida separado de nuestro Dios. Y Pablo lo confirma en Efesios 5:6. Nadie os engañes con palabras vanas, porque estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Estas son palabras vanas, hermano, como lo menciona en el versículo. Algunos todavía enseñan esto, pero Pablo responde que nadie os engañe de nuestra manera de caminar, nuestra manera de ser, nuestra vida revela lo que realmente somos. También menciona que el versículo 8 y los versículos anteriores, el andar cristiano debe de ser andar en amor. Entonces vamos a dar lectura a Efesios, que nos ocupará el resto de nuestro tiempo. Efesios 5 del 8
al 14. Yo voy a leer el número 8 y ustedes sucesivamente así hasta que terminemos esta porción de las Escrituras. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Comprobando que es agradable al Señor. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Vamos a hacer una oración. Los invito a cerrar sus ojos. Vamos a poner este tiempo de adoración, este tiempo de enseñanza en manos de nuestro Dios para que Él tome el control, para que Él nos dé la palabra correcta y sana, que la apliquemos a nuestra vida. Padre de gloria, en esta mañana te pedimos que tú tomes el control de este lugar, Padre de gloria, que tú tomes el control de nuestros corazones, de nuestra mente, que estemos abiertos a esta enseñanza, Señor. Y lo más importante, que esta enseñanza quede grabada en cada uno de nuestros corazones para vivir una vida santa que te agrade, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Para continuar, hermanos, en esta porción de las Escrituras hemos estado notando que en los capítulos 4 al 6 Pablo está poniendo sobre la mesa el andar cristiano, el caminar como un nuevo hombre, el caminar en Cristo. Nuestra posición es de nueva creación. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado. Y Pablo está hablando de regeneración, está hablando de un nuevo nacimiento. El cristiano no es un hombre que solo ha sido mejorado en su conducta externa para vivir una vida más o menos piadosa. No es un hombre remendado tampoco para vivir más o menos moral. El cristiano es un hombre radicalmente nuevo, nuevo en espíritu, poseedor de una vida nueva espiritual, renacido, nacido de nuevo en Cristo Jesús para buenas obras. Y esto lo vemos en Efesios 2:10. ¿Me ayudan, por favor? Aquí nos empieza a describir este nuevo andar. Dice, andar en buenas obras, que Él de antemano ya puso estas obras para que nosotros andemos en ellas. Nos habla de andar dignamente, con la vocación con que hemos sido llamados para salvación. Y por tal motivo, nuestra conducta debe ser digna en la fe. ¿Sí? Él nos está exhortando a vivir dignamente. Aquí se está exhortando primeramente a la iglesia de Éfeso, a quien va dirigida esta carta, pero por aplicación también es a nuestras vidas. ¿Sí? Lo que aparece como ejemplo en la Biblia es aplicable a nuestras vidas, a las que vivieron una historia antes que nosotros y seguramente las nuevas generaciones que van a venir y que van a vivir en la palabra, seguramente estarán estudiando esta carta del libro de los Efesios. También vemos en Efesios 5:1 que debemos ser imitadores de aquel que nos salvó por amor, aquel que se entregó a su Hijo amado, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, olor fragante. Nuestra vida, hermanos, debe de ser de olor fragante. Y la pregunta es, ¿nuestra vida en este momento agrada a Dios?
somos de olor fragante para Él, vivimos una vida santa apartado de las tinieblas. Un hijo de Dios debe manifestar las características de su Padre celestial. Un creyente es imitador, como aquí menciona, de Dios, cuando vive en amor, imitando a su Salvador, Jesucristo. Y esto lo vemos en Efesios 5:2, como menciona ahí la palabra. Nuestra meta aquí en la tierra, y lo sigo recalcando, es parecernos más a nuestro Señor Jesucristo. Y lo confirma Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Es decir, nos escogió antes, para que fuesen hechos conforme a la imagen de ¿quién, hermanos? De su Hijo, Cristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Déjame decirte que no hemos llegado a la estatura del varón perfecto, pero estamos siendo cada vez transformados paulatinamente a la imagen de nuestro Señor. Y esto nos dice Juan, primera de Juan, por si quieres anotarlo, buscarlo, primera de Juan 3:23. Y voy a pedir que me ayudes con la lectura. Amén, hermanos. Aquí la palabra dice que vamos a ser transformados, vamos a ser cambiados paulatinamente, no es de la noche a la mañana. Si haces memoria de lo que eras antes a lo que eres ahora, hablando espiritualmente, hay un cambio radical en tu vida. Y también dice que nos purifiquemos, que vivíamos en santidad para agradar a Él. Ciertamente nos vamos a equivocar, y me incluyo, y ciertamente vamos a pecar porque Dios a veces manda pruebas difíciles y luego uno pasa ciertas vergüenzas, ¿no? Y te redarguye el Espíritu Santo y dice, ay Señor, Padre de gloria, me equivoqué, pero Dios es justo para perdonar. Y yo te exhorto a que te levantes y sigas caminando en esa verdad que es en Cristo Jesús. Ahora enfoquémonos en lo que dice Efesios 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Aquí se está haciendo una gran comparación. Hay un gran contraste o comparación versus una persona que no es cristiana a una persona que sí es cristiana. Y particularmente en lo que el cristiano era anteriormente de ser salvado. Eras tinieblas, pero ahora son luz. Intelectualmente, la luz se refiere a la verdad. También la luz se refiere a la verdad revelada que es en Cristo Jesús. Mencionar que la luz y las tinieblas no se mezclan. Son opuestos eternos. Moralmente, la luz se refiere a la santidad. La verdad, por un lado, afecta a la mente y la santidad afecta nuestra conducta o forma de vivir. Vivir en luz entonces significa vivir en la verdad y que resulta en santidad, en una vida piadosa. Al contrario de vivir en tinieblas, es todo lo contrario, es vivir en oscuridad, es vivir ignorante de la palabra de Dios y por consecuencia la impiedad lo caracteriza. Un ejemplo de vida sin luz lo tenemos en capítulo 4, donde se describe la condición del hombre natural. Si me ayudan, por favor. Aquí habla de los gentiles, la gente que no está en Cristo, andan en la vanidad de su mente. El entendimiento entenebrecido está hablando de las tinieblas.
ajenos de la vida de Dios. Realmente no quieren saber nada ni tienen que ver nada con Dios. Y son duros de corazón. Pero sigue hablando en el capítulo 18 y 19, los cuales se perdieron a toda sensibilidad, son insensibles y se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Rechazan a Dios, rechazan la luz y se entregan a hacer todo tipo de inmoralidades e impurezas. Pablo nos viene exhortando hasta aquí, hasta este punto, lo siguiente: ¿somos luz o somos tinieblas? Esa es la pregunta. También nos dice que si somos o no somos cristianos. Hermanos, no hay punto medio. Recordemos que la vida cristiana es así. No hay punto medio. Es que eres medio cristiano. O eres o no eres cristianos. Note lo que dicen Efesios 5:8, que ya lo habíamos visto. Porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Aquí no está diciendo que no andábamos en tinieblas, que nosotros éramos las tinieblas. El problema no era el medio ambiente. El problema, hermanos, hermanas, es el hombre, nuestra naturaleza pecaminosa. Y las tinieblas caracterizan al hombre. El hombre está cómodo en esta situación. La luz vino al mundo, pero ¿qué creen, hermanos? Rechazaron la luz. Y lo vemos en la palabra de nuestro Dios, en el Evangelio 3:19. Si me ayudan con la lectura. Así es, hermano. Aquí se está refiriendo a la luz, se está refiriendo a Jesús, que Jesús vino, pero a Jesús lo rechazaron. Vemos que sigue hablando acerca del estar o ser tinieblas en Efesios 2, del versículo 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muerto. Como ya mencionamos, nosotros no pudimos hacer nada porque estábamos muertos, estábamos en tiniebla, no veíamos nada. ¿Qué es estar en tiniebla? Si a alguno le ha tocado manejar en tinieblas, a veces no vemos más de 1 metro. Eso es estar en tiniebla, no puedes ver más allá. Nosotros estábamos entenebrecidos en nuestro entendimiento. Dios nos rescató, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Aquí Pablo también se incluye. Nosotros también éramos parte de ese problema. Por lo tanto, éramos ignorantes, éramos impíos, pero es gracias a Dios por su favor y su amor inmerecido que Él nos ha rescatado y nos ha traído al reino de la luz. Una persona en tinieblas hace lo que el padre de tinieblas le ordena, por decir así, las obras de su padre, y viven como el padre de tinieblas. Veamos qué dice acerca de esto el Evangelio de Juan, capítulo 8, 42 y 44. Por favor, ¿me ayudan con la lectura? Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido, ¿qué, hermanos? Homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Nosotros sabemos que Él es el engañador, el mentiroso, porque no hay verdad en Él. Cuando habla de mentira, de lo suyo habla,
porque es mentiroso y padre de mentira. Hermanos, si no reconocemos a Dios como Padre, déjame decirte que tienes otro Padre que no es Dios, porque vuelvo a decirlo, no hay punto medio. Ahora sois hijos de luz, entonces comportémonos como hijos de luz. Esa es nuestra nueva condición. Aquellos que pertenecemos a Cristo debemos dar fe que somos de Cristo y nos debe de caracterizar los siguientes frutos que se menciona en Efesios 9:10. Efesios 9:10 dice, porque el fruto del Espíritu es... ¿Son tres? ¿Cuáles son? Sí, los frutos o las características de un verdadero cristiano que vive en luz es bondad, justicia y verdad. Primeramente tocaremos el tema de bondad. ¿Me regresas una antes, por favor? Hablando de la bondad, hay una cita bíblica, pero el término bondad viene de un término griego que se pronuncia agatosone, que es extraordinario en gran manera. Extraordinario para hacer el bien con los demás. Extraordinario para hacer el bien con cada uno de los demás y principalmente con los hermanos de aquí de la iglesia. Y primera de Tesalonicenses 5:15 dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, los unos para con los otros y para con todos. Así es, hermanos. La segunda característica la vemos en justicia. Hay dos tipos de justicia. La justicia imputada o acreditada, y esa es a través de la fe por creer en Cristo nuestro Señor. Y la segunda es la justicia práctica, la que tú y yo ejercemos. La primera la podemos ver en Romanos 3:22 y dice, la justicia de Dios, ¿por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Todos los que creemos y tenemos la fe puesta en nuestro Dios, somos justos. Y la segunda es la justicia práctica, la que hacemos. Esa la vemos en Juan 3:10. Por favor, ¿me ayudas con la lectura? Así es, hermano. Esta es la justicia que nosotros practicamos. Y la tercera característica, el fruto de un buen cristiano, la vemos en la verdad. No solo habla de conocer verdad, sino vivir una vida en verdad. Que digas verdad, que tu verdad sea parte de tu vida y la mentira no esté en ti. Esto lo vemos en Efesios 4:25, por lo cual desechando la mentira dice, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. La verdad, hermano, nos debe distinguir. La verdad se ve en nuestro diario vivir. Así es, hermanos, entonces los invito a vivir en verdad, que tu vida agrade a nuestro Señor. Entonces hasta aquí voy a hacer las siguientes preguntas para saber o conocer nuestro estado espiritual o cristiano. Comencemos con la relación que tenemos unos con otros. ¿Buscas el bien de otros o solo buscas el bien propio? Tu relación de Dios es justificada por
la fe y ahora tu conducta es justa? ¿Tu vida personal es íntegra? ¿Ahora eres uno de los que piensan y hablan verdad? Hagamos esas preguntas, Señor. Hagamos esas preguntas. Y ayer vimos un tema hermoso. Examinémonos. Y que Dios nos examine y que nos dé, hoy sí como el parte médico, dónde estamos fallando para corregir nuestras vidas. Comentarte, hermano, hermana, que todo cristiano debe dar fruto y eso lo enseña la Biblia. ¿Nuestros frutos son agradables a Dios? La diferencia es la cantidad de frutos. Unos cristianos llevan más frutos que otros, pero dan frutos. Esos frutos deben ser dignos para ofrecer a nuestro Dios, que correspondan a nuestra nueva realidad cristiana. Mencionamos anteriormente que tu vida y tus obras deben de comprobar que eres un hijo o una hija de luz. Entonces vemos la comparación entre lo que éramos antes y lo que somos ahora. En Efesios 5, capítulo 5, versículo 11, nos viene hablando de que no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien que reprenderlas, hermanos. ¿Y cómo las vamos a reprender? ¿Cómo vamos a reprender esas obras infructuosas de las tinieblas? Bueno, pues vamos a exponerla a la luz. Sabemos que cuando las tinieblas son expuestas a la luz, las tinieblas desaparecen. Las vamos a exponer con nuestras vidas, con la palabra de Dios. De esa manera vamos a exponer a las tinieblas. Y es a través de nuestro testimonio, hermanos. La pregunta también es aquí, ¿qué es lo que la gente ve en nuestras vidas? ¿Qué es lo que está viendo la gente que no es cristiana? La gente tiene que saber que somos cristianos en nuestro diario vivir, en nuestro diario convivir. De alguna manera, hermanos, la luz, por muy pequeña que sea, en las tinieblas se nota. Por ejemplo, si ahorita apagáramos las luces, estaríamos en oscuridad, en tinieblas, pero si prendemos algún dispositivo o una vela aquí al frente, que eso no lo vamos a hacer, ¿verdad? Se notaría la luz. Así que tu vida tiene que ser luz para los demás. ¿Para qué, hermanos? Para que nosotros de alguna manera con nuestro testimonio alcancemos a más personas y nuestro Señor, que es rico en misericordia, les dé una oportunidad también de que ellos se acerquen a Él, primeramente para perdón de los pecados y para pertenecer al reino de Dios. Aquí Pablo nos está haciendo una exhortación y nos invita, como ya se los dije, a considerar en dónde estamos parados en este momento, en nuestra relación con Cristo. Debemos de evaluarnos a la luz, lo que hemos estado considerando toda esta mañana, y volverte a Cristo para salvación. La palabra de Dios dice que tú puedes venir a Cristo y Él te dará luz, Él te dará salvación, te quitará del reino de las tinieblas y te trasladará a su reino y experimentarás salvación, gozo y paz que hasta el momento seguramente no hemos tenido. Nuestro Señor en el capítulo 14, el versículo 14, le viene exhortando a la iglesia y le dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Esta exhortación es para nosotros también, hermanos.
Debemos de despertar en nuestro andar cristiano. Debemos de exponerlos a la luz de su palabra, ver en dónde estamos parados en este momento y ver si nuestros frutos son dignos de presentar a Dios. Y como ya lo comenté anteriormente, y si no es así, hermanos, podemos arrepentirnos, y Él, que es rico en misericordia y amplio en perdonar, seguramente nos perdonará, y hay que corregir y no volver a caer en esos pecados. Nuestro Señor lo promete, y su palabra dice: venid a mí, todos los que estéis trabajados y cansados, que yo los haré descansar. Hermanos, esta es la porción de las Escrituras que hemos puesto hasta el día de hoy. Este es el mensaje que nuestro Dios nos ha dado, y por consiguiente voy a pedir que hagamos una oración para que pongamos sobre nuestro Dios todas nuestras cargas, todos nuestros anhelos, para que nosotros descansemos en sus palabras y pongamos sobre Él todas nuestras cargas y podamos cambiar de dirección si no estamos apuntando al objetivo correcto. Si estamos desviados, debemos alinearnos para que Dios obre en la vida de cada uno de ustedes. Los invito a cerrar sus ojos. Vamos a hacer esta oración. Padre de gloria, te damos gracias porque tu palabra ha sido expuesta. Te damos gracias porque tú eres bueno en gran manera. Te damos gracias porque la luz ha alumbrado a nuestros corazones. Ya no somos los que éramos antes. Antes vivíamos en pecado, antes vivíamos en perdición, pero por tu gran amor que has tenido para con tu iglesia y para con cada uno de nosotros, nos has rescatado de vivir en tinieblas, de vivir entenebrecido, de vivir en cada uno de los versículos que hemos estado analizando, que no convienen a nuestras vidas y que no son agradables a ti, Señor. Nos has rescatado y nos has traído a tu luz admirable, a la luz de Jesucristo, porque Él nos ha salvado, y es por amor, demostrar con nuestras acciones el gran amor que has tenido para con nosotros. Permítenos andar en tus buenas obras y que nos alumbre Cristo, y si pecamos, pidamos perdón. Juez tenemos un defensor que nos ayudará para corregir nuestras acciones. Te damos gracias en todo momento, en el poderoso nombre de nuestro amado Jesucristo te lo pedimos, y la iglesia dice: amén.